Muy buenos días, hermanas. Recordarán cómo la semana pasada el Evangelio nos ponía frente a las características que deberían de acompañar y adornar nuestra oración. Hoy seguimos en el mismo comentario, pero lo que quiere resaltar precisamente el Evangelio, y en cierta manera también esta lectura del Sirachide, es la disposición y el carácter del orante. No tanto la oración como objeto, sino la actitud de quien la hace frente a Dios para que ésta sea escuchada realmente. Cuando empiezo a reflexionar sobre este tema, primero me viene a mí también la idea de crear otra parábola. Pero claro, yo no me puedo igualar a Jesús en hacer parábolas. Entonces, más bien lo que hago es un comentario de la parábola retroalimentado con experiencias de vida que nos pueden traer un poquito más a la actualidad. Estas figuras, estos actores, que a través de los cuales Jesús se sirve para ponernos en ese contraste de vida. En este caso es un fariseo y un publicano. Yo pensé inmediatamente en una obra de teatro, el gran teatro del mundo, Pedro Calderón de la Barca. Y cómo precisamente cuando uno se fija en esta obra, enseguida te viene a la mente ese juego que va haciendo Jesucristo también en la comparación de los personajes y en la actitud de vida que vamos reflejando cada uno de nosotros, cuando ve precisamente la vida del hombre como una actuación, como una obra. La vida como teatro es una cosmovisión en el fondo. La obra expresa esa idea central del hombre en la tierra, la vida como apariencia, como representación, como ese escenario efímero. Y lo importante no es tanto el rol social, muchas veces inestable, externo, sino ese destino trascendente de la persona que tenemos que ganar, tenemos que adquirir, merecer precisamente en el desarrollo de ese rol que la vida nos encomienda. Por tanto, si se dan cuenta, la teatralidad se convierte en una catequesis sobre lo que es la misma condición humana. Todos somos actores. Solo Dios es el autor y al mismo tiempo el espectador supremo. Esta visión está muy en sintonía, creo, con otra obra también de Calderón de la Barca, que es La vida es sueño. La realidad visible es frágil frente a lo permanente que es la salvación, a la que todos hemos sido llamados, y que tenemos que adquirir precisamente en la representación de ese personaje, de esa personalidad que hemos adquirido cada uno en la vida y que tantas veces no buscamos. En el fondo, si se dan cuenta, hay todo un mensaje sobre la gracia actuante de Dios en nosotros, sobre la libertad a la hora de poner en juego los talentos que Dios nos ha concedido y sobre todo la responsabilidad moral que tenemos en el ejercicio cada uno de nuestra función en la vida, en la sociedad. Y en cada personaje, me refiero al gran teatro del mundo, cada personaje recibe de Dios un papel. En la obra de Calderón de la Barca está el rey, está el rico, está el pobre, está la hermosura, está la prudencia, distintos roles, como la parábola de Jesús, ¿no? Un fariseo y un publicano. Lo que nos invita es a ver el contraste. Pero el mensaje no se queda en ese determinismo social del rol que nos toca ocupar en la vida. Más bien es el contrario. Es decir, el papel no es más que ese don que Dios nos ha dado, el personaje que tenemos que representar, pero la interpretación depende de la libertad humana. Es decir, cómo yo voy a desarrollar ese papel en la vida. El teatro, por tanto, en el fondo es una escuela moral. El rey debe ser justo, no debe ser tirano. El rico debe ser generoso, no debe ser egoísta.
el pobre puede triunfar espiritualmente si es humilde y paciente, aceptando sus limitaciones. Es decir, lo decisivo no es lo que tienes, sino cómo lo usas con los demás y a los ojos de Dios. De tal manera que luego se presenta la justicia divina, ¿no?, y el equilibrio social de la mano. Es decir, es como Calderón plantea esa igualdad radical de todos, independientemente del rol que cada uno desarrolla. Todos somos iguales al inicio y todos somos iguales al final de la obra. Al inicio todos somos llamados a la escena de la vida y al final todos comparecemos al juicio despojados de vestuario y de honores. Todos somos iguales a los ojos de Dios. De tal manera que esa jerarquía social que nosotros mismos muchas veces diseñamos, en el fondo es funcional, pero no es esencial. Sirve al orden del mundo mientras dura la función, pero se disuelve ante la verdad eterna. A los ojos de Dios todos somos iguales. Por tanto, si se dan cuenta, esta obra, que en el fondo no deja de ser un auto sacramental, explica la sociedad estamental en cualquier país, en cualquier circunstancia y en cualquier época, como economía de salvación, en el fondo. Esa llamada, ¿no?, a ser salvados de acuerdo a un rol que Dios nos ha encomendado. No se trata de privilegios sociales, sino de una respuesta de nuestra libertad humana ante Dios. Incluso podríamos ver aquí toda una teología de la Eucaristía. La obra de Calderón de la Barca tiene un centro litúrgico también. El sacrificio eucarístico, ese banquete mesiánico prometido por Cristo. Es decir, es como la Eucaristía se presenta como ese sostén del actor que cumple bien su misión y al final va a recibir la corona de la gloria. Y frente a ese alimento permanente, que es Dios mismo y su gracia, está la vanidad del mundo. Podemos apegarnos a Dios o podemos simplemente intentar simular, ¿no?, esa fachada, esa ilusión de un personaje que representamos desde la propia vanidad, la belleza, el poder, la riqueza, que desaparecen en el fondo cuando baja el telón al final de la obra. Solo la obra bien hecha es la que permanece al final, a los ojos de Dios. Y esta visión, yo digo, no es pesimista, como tampoco la del Evangelio de Jesús. Si se actúa bien, el teatro siempre termina en el cielo, es decir, con la vida plena, ¿no?, y nunca en vacío. El teatro es tránsito, la eternidad es la verdadera vida. Y aquí yo creo que esta es la idea que yo quería captar un poquito para retroiluminar ese contraste que Jesucristo nos quiere hacer con su parábola. Es toda una alegoría existencial que no puede menos que cada uno juzgarse a sí mismo de cómo está fungiendo en el rol que Dios le ha encomendado en la vida. Y también es toda una doctrina, si se dan cuenta, sobre la libertad, la gracia y el juicio final. Tiene una función pedagógica tremenda, ¿no? Y en base a esas imágenes que cada uno se pueda juzgar a sí mismo. Pensaba también, junto con esta obra del Gran Teatro del Mundo, que les he resumido brevemente, en una obra mucho más teológica, Hans-Urs von Balthasar, posiblemente el nombre a lo mejor les suena, uno de los grandes teólogos del siglo XX, y tiene un compendio que se llama Gloria. Son, si no recuerdo mal, 9 tomos, la Gloria, y uno de esos tomos es la Teodramática, una estética teológica, donde también von Balthasar, obviamente a un nivel teológico mucho más alto, hace todo un análisis de la vida humana como un drama delante de Dios, ¿no? En el fondo siempre es el juego de nuestra libertad para responder, ¿no?, a los principios de virtud en la vida. Identidad, misión, testimonio, bajo la guía del Evangelio, y Cristo en el fondo como misión y como identidad real de todo cristiano. Y por último, otra obra
los papeles de Benjamín Benavides, es un judío, que también nos pone en contexto para interpretar este Evangelio de hoy, porque hace una síntesis perfecta del fariseísmo, tal como viene descrito precisamente en el Evangelio, y él lo va describiendo en 7 grados. Primero sería la religión que se vuelve simplemente exterior y ostentosa, la imagen perfecta del fariseo, ¿no? Todo es forma, pero no hay nada de fondo en el corazón. Segundo, la religión que se vuelve rutina y oficio, un defecto en el que solemos caer también los cristianos, no solamente los fariseos, ¿no? Convertimos nuestra vida simplemente en rutina, incluso nuestra devoción. También la religión que se vuelve negocio, poder, influencia, medio de dominio hacia los demás. No nos es desconocido esta imagen. Aversión a los que son auténticamente religiosos, porque denuncian obviamente, ¿no?, la falsedad del resto. Persecución a los que son religiosos de veras, a los que quieren realmente comprometerse con un estilo de vida en el seguimiento de Dios. Y termina al final incluso con el sacrilegio y el homicidio, porque toda esa simulación farisaica al final termina convirtiéndote en un personaje no solo dramático, como diría Hans Urban Balthasar, sino homicida. Intentas destruir todo aquello que se oponga a tu propio criterio de ver la vida. Abarca, por tanto, desde la simple exterioridad, aquellos 613 mandamientos y más de 6.000 preceptos que llegaron a diseñar los fariseos en la época de Jesús, olvidándose de lo interior, la misericordia y la justicia. Y cuando nos olvidamos de estos factores, al final todo termina en crueldad. Fíjense la expresión final de los fariseos en la vida de Jesús: es necesario que éste muera, porque hace prodigios y la gente lo sigue. Una muerte ignominiosa. Es decir, hay que castigar al que hace el bien, ¿sí?, para intentar encubrir la maldad que hay en uno mismo. Como les digo, simplemente les he hecho esta alusión a 3 obras que son actuales, podríamos decir, y que en el fondo lo que hacen es proyectarnos un poquito mejor la imagen de aquella parábola de hace 2000 años a nuestra realidad actual. ¿Cómo leer la parábola realmente? ¿Y dónde está el error común que podemos cometer a la hora de acercarnos a este y a otros tantos evangelios? Fíjense que hay 2 protagonistas en escena, pero yo digo, hay otro que está entre bambalinas, entre bastidores, que eres tú y que soy yo. Y ese es el error común, pensar que el señalamiento es al fariseo y al publicano y que yo simplemente soy un espectador ajeno. No, lo que Jesús busca es que tú te identifiques con uno de esos personajes y que asumas su rol y que veas tus defectos o tus virtudes en ellos. Miren, como digo, después de hablar de la oración, de la confianza, de la fe, de la insistencia, la perseverancia que decíamos el año pasado, ahora lo que busca Jesús es que nos centremos más bien en cómo yo vivo eso. Más que parábola, es una historia ejemplar en esa técnica de contraste que tiene Jesús. El fariseo es el observante escrupuloso de la ley, es el practicante fiel de la religión, es la persona piadosa por excelencia. Es una postura precisa, concreta, el hombre en pie, cabeza levantada, brazos extendidos. Es decir, la exterioridad es perfecta. El problema es que no se acompaña con una actitud del corazón, es simplemente apariencia. Y como decía el Siracide en la primera lectura, Dios no se deja llevar por las apariencias, mira en el corazón. El problema, por tanto, es que no da gracias a Dios por su misericordia, sino que presume de sí mismo ante Dios. Tiene necesidad de denunciar a los demás para exaltar su propia virtud. Enumera sus méritos, el ayuno, el diezmo, pero al mismo tiempo condena al otro. Decía San Agustín, si no recuerdo mal, que cuando nosotros juzgamos a los demás, en el fondo nos estamos condenando a nosotros mismos en ese juicio.
Es lo que podríamos denominar la oración atea. La oración del ateo, porque en el fondo estás juzgando al mismo Dios a través de tu oración. Dios es su cobertura, el centro es la exaltación de su propio yo. No espera ni necesita nada de Dios, ni siquiera le pide algo. Solo exhibe sus derechos y sus créditos ante Dios. En cambio, en la figura del publicano, el recaudador de impuestos, esa persona relegada por su oficio infame, declarado pecador, explotador, usurero, ladrón, colaboracionista, ¿no? con la nación invasora, es ese ser abominable, odiado, despreciado, y sin embargo su postura ante Dios son solamente golpes de pecho, es decir, reconocimiento de su propia miseria. ¿Y cuál es la postura de Dios frente a estos dos personajes? La verdad es que nos desconcierta y como que no nos cuadra. En una visión ligera del Evangelio simplemente nos sorprende, porque todos hubiéramos apostado de que el bueno es el fariseo, ¿no? Es el que cumple con todos los preceptos. En cambio el otro es un condenado malhechor. Sin embargo Dios nos da la vuelta. Dios no condena las buenas obras del fariseo, si nos damos cuenta, tampoco aprueba la deshonestidad del publicano, pero la conducta buena de uno se traduce en una postura equivocada frente a Dios y frente al prójimo, en forma de injusticia, mientras que la conducta pecaminosa del otro se convierte en una postura de justicia en su oración a Dios. Esa es la diferencia. El fariseo es falta de gratuidad, autocomplacencia, superioridad, mientras que el publicano, ese que es justificado a los ojos de Dios, reconoce su indignidad, no tiene nada que darle a Dios, pero sí es capaz de recibir su misericordia, su perdón, de tal manera que su miseria le basta y solo con eso se abre a la gracia, porque siente la necesidad de aquello que le falta. Entonces, ¿cuál es la lección para nosotros? Dice el Evangelio, cuando va a narrar la parábola, dice, dirigida a unos que presumían ser hombres de bien, personas de bien. Creo que nos podemos sentir identificados ahí todos, ¿no? Todos pensamos que somos personas de bien. Bien, a nosotros va dirigida la palabra, precisamente, y todo está en los detalles. Miren, a veces mostramos admiración hacia personas de rango, a personas que nos aparecen como perfectas, y sin embargo muchas veces, cuando nos acercamos, y voy a usar aquí una imagen un poco grosera, imagínate que te acercas a esa persona a la que has admirado, ¿no? Por su puesto, por ostentoso, por sus títulos, etcétera, por su apariencia en el fondo, pero te acercas y le hueles el aliento y apesta. Automáticamente surge en ti una actitud como de rechazo, de malestar, de repugnancia. Te estás acercando a lo auténtico que hay en el interior de esa persona, ¿no? Te habías dejado llevar simplemente por la apariencia externa, pero en el momento en que te acercas y generas la comunión, ¿no? Es cuando surge algo que te repele automáticamente. Es decir, hay virtudes que en vez de emanar perfume, desprenden un olor infecto. Al fariseo le traiciona su mal aliento, precisamente, perdón por la imagen. Es la prueba de una mala digestión religiosa que había tenido. Estaba usando mal su libertad y su vida, ¿no? Dios lo rechaza porque no soporta esas virtudes que huelen a presunción, a autocomplacencia, a ostentación o a rechazo de los demás. Ese es el detalle. El pequeño detalle que marcaba la diferencia. Fíjense en el publicano, pocas palabras, simplemente una súplica, ten compasión de mí, hacia Dios. Un gesto, golpes de pecho, él se hace culpable, no inocente, y una mirada, dice el Evangelio, no se atrevía a levantar los ojos.
¿no? Es la actitud humilde. Fíjense cómo esos pequeños detalles, al igual que en el fariseo, son las grietas, las fisuras que abren la puerta de la salvación. No sé si les suena un poquito esta imagen. Son del Papa Francisco. El Papa Francisco, en la primera obra que se escribe, cuando él sube al pontificado, El nombre de Dios es misericordia, decía que teníamos que buscar a veces esas pequeñitas grietas y esas fisuras por las que la gracia de Dios pudiera penetrar en el alma del pecador para salvarlo. Es decir, cuando vemos a la persona que ha fallado, que ha pecado, no la condenemos, busquemos la forma, una simple grieta por la que pueda penetrar la gracia del perdón de Dios. Y estos son los pequeños detalles del Evangelio, por donde Dios precisamente entra para salvar. Dice, al final, bajó a su casa justificado. Un detalle denuncia la falsedad del fariseo y lo delata, y un detalle salva al pecador publicano y le pone en el camino de la verdad. Un detalle basta para indicar si somos verdaderos y auténticos a los ojos de Dios. Un escollo en el que se estrella muchas veces nuestra seguridad. Es estar entre bastidores simplemente contemplando qué es lo que los demás hacen, pero nosotros no movemos un dedo sino que más bien huimos de la escenografía. Lucas, en el fondo, con este Evangelio nos está mandando podríamos llamarlo así, una carta certificada con acuso de recibo y con dirección exacta en el sobre. Es decir, nos está hablando a cada uno de nosotros. No es una imagen para que interpretemos, es una imagen para que nos apliquemos. Para algunos que presumen ser justos y desprecian a los demás. Ese es el destinatario. Dos en escena y un personaje principal entre bambalinas. Un tercer personaje, que soy yo, y la pregunta que tengo que hacerme ahora es, ¿cómo ve Dios mi oración? ¿Cómo ve Dios mi vida? ¿Con qué actitud me acerco a Él? ¿Cómo valora Dios hoy mi asistencia a esta Eucaristía? ¿Y qué provecho voy a sacar de ella? La parábola ciertamente exige una respuesta. El fariseo es el hombre de cuello torcido, dice Pronsato, ¿no? Aquel que simplemente hace vanagloria de sí mismo delante de Dios. El publicano es un ovillo de miseria. El fariseo se construye un pedestal con sus buenas obras y con su condena hacia los demás. Enumerar los pecados ajenos es una de las industrias más trágicas e imbéciles de la soberbia humana. Y tantas veces incurrimos en ella. Se cree grande porque empequeñece a Dios, se cree virtuoso porque desprecia a los demás, se cree superior a todos y por eso hay en el mundo, yo diría, tantos bribones. Miren, cuando somos impresentables, cuando nos sentimos impresentables, es cuando se nos abre la puerta de la salvación, la miseria, que tenemos que reconocer en nosotros mismos. Tenemos que aceptar la lección del publicano y sentir nuestra propia fragilidad. Solo cuando estamos sinceramente convencidos de no tener nada presentable a los ojos de Dios, podremos presentarnos precisamente delante de Dios. Debemos de convencernos que el mundo irá mejor cuando no nos sintamos distintos o mejores, sobre todo, ni iguales a los demás, sino peores que todos los demás. Los descendientes de los fariseos hoy día son innumerables, pero por suerte también los descendientes de aquel publicano. Y gracias a estos últimos, yo diría que la iglesia de los pecadores se va convirtiendo todos los días en la iglesia de los santos. Desde nuestro pecado, donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia. Feliz la culpa que mereció tal Redentor. Y solamente la humildad de reconocer nuestras propias carencias es la que nos puede abrir el corazón a la misericordia y a la bondad de Dios. Termino simplemente citando aquí a Kierkegaard, que decía:
Lo contrario del pecado no es la virtud, sino la fe. Una fe que te hace abrir los ojos sobre tu nada y sobre el todo de Dios, sobre tu misericordia, sobre tu miseria y su misericordia. Cristo en esta parábola nos revela a un Dios que no sabe contar los méritos, pero que da sin contar su misericordia, su perdón, a quien reconoce que tiene siempre necesidad de él. Esta debe ser la actitud nuestra frente a la oración. No nos orgullezcamos nunca ni a los ojos del prójimo ni a los ojos de Dios. Seamos humildemente conocedores de nuestras propias misericordias, porque esa será la puerta que nos abra precisamente la misericordia de Dios frente a nuestra miseria humana. Que así sea.